El silencio nocturno imperaba en el suburbio, una suave brisa soplaba entre las cortinas y persianas, rompiendo con la naturaleza taciturna de aquel lugar, el lamento de un viejo can se desvanece en el claroscuro paisaje urbano y la luna con su luz rompía la privacidad de aquel solitario apartamento bohemio. De entre las sombras de la sala de aquel piso emerge la despreocupada y delgada figura de un joven cuyo sueño improvisado frente a la televisión se vio interrumpido por el rocambolesco silencio nocturno, con cierta amargura se dirige a la cocina a realizar su última voluntad del día. Recalienta una pizza que sobró de quién sabe cuándo, acto seguido y como haciendo alarde de su miserable naturaleza, se recuesta de la nevera y observa pensativo el horizonte detrás de la ventana, de forma súbita un recuerdo que llevaba rato revoloteando en su cabeza interrumpe su meditación, era tarde y aún no había alimentado su mascota, un beagle con su característico blanco negro y un marrón tostado, frustrado y con cierta amargura abre la última puerta de aquella vieja alacena en busca del alimento de su perro, de toscos y soñolientos movimientos deja caer una cantidad algo desmedida en su tazón particular, pero hay un detalle, a esas alturas no recordaba haber visto al perro, cosa que por muy natural que suene era sumamente extraño, pues el animal siempre acostumbraba a permanecer en los alrededores, y lo que era aún peor aquel peculiar silencio no hacía sino alimentar sus más profundos temores. Un tanto preocupado hace el llamado de costumbre, un agudo y largo silbido que se perdía entre las paredes del apartamento, insistió pero solo escuchó la inquietante respuesta del eco nocturno, ya era más que evidente que no estaba en casa, luego de insistir durante 5 minutos aproximadamente, decide subir a la azota del edificio que se encontraba justamente arriba, lugar donde acostumbraba sacar el perro en las noches. Al llegar, solo se consiguió nuevamente con aquel sepulcral silencio nocturno, que lo acompañó expectante mientras revisaba el lugar. Él asomó su mirada hacia las calles y callejones adyacentes, hacia el horizonte de profundidad suburbial, en búsqueda de respuestas, pero como si de una rebelde objeción se tratase el viento de forma violenta arreció, trayendo consigo un adictivo olor primaveral. De vuelta en su sala y víctima de un pico de estrés evidente, enciende un cigarrillo mientras movimientos constantes e involuntarios delataban su nerviosismo, algo era claro no se iba a acostar sabiendo que su perro no estaba en casa, es así que un poco desesperado y dando beneficio de toda clase de duda marca al teléfono de su novia. Esta responde con voz rasposa y cansada, haciendo evidente el hecho de que se acababa de despertar. ¿Qué sucede?, preguntó algo preocupada. ¿Es Roy? ¿Está perdido?, contestó impotente. ¿Cómo así? ¿Desde cuándo? No lo sé, lo busqué por todas partes, pero maldición, no lo consigo por ningún lado, ¿no está en tu casa? ¿Cómo crees? Obvio que no. ¿Lo juras?, inquirió desesperada. ¿No me crees? Iracundo y estresado, corta súbitamente, dejando aquella respuesta a medias. Aquel perro significaba mucho para él, fue así que decidido, se pone sus pantalones y abrigo, para emprender una búsqueda por las calles cercanas. Justo cuando se dirige a su puerta suena su teléfono, era su novia quien ahora devolvía la llamada. ¿Sí?, contesta algo ilusionado. Solo llamaba para decirte que guardes la calma y que no salgas a buscarlo a esta hora, responde, denotando preocupación. Que guarde la calma, ¿y qué se supone debo hacer en un momento como este? Pues para empezar deja de perder tanto el tiempo durmiendo frente a un maldito televisor, exclamó eufórica. Perfecto, lo que necesitaba, clases de vida, olvídalo, haz lo que te venga en gana, sin remordimiento y con algo de orgullo, tira el teléfono en la mesa y sale al encuentro de su perro. Pero mientras cerraba la puerta del inmueble, un recuerdo cruzó de forma súbita su cabeza como una corriente, que atravesó desde su espina dorsal todo su cuerpo para finalmente dejarle la piel de gallina, quedando totalmente inmóvil y pensando. Por alguna extraña razón sentía como si todo lo que había pasado se había vuelto a repetir, esa extraña sensación que se manifiesta rara vez en nuestra vida cuyo origen y razón aún no se sabe a ciencia cierta. El constante e inquietante silencio no hacía sino preocuparlo aún más. El viento sopló descongelando la imagen, hacía frío y debía conseguir a Roy, así que convenciéndose a sí mismo de que aquello no era más que un simple déjà vu continuó caminando por aquella solitaria calle.
El ambiente, a pesar de carecer de vida, era sumamente pesado. De hecho, desde que salió no recordó haber escuchado un solo ruido, era como si simplemente el tiempo se hubiera detenido. Después de 15 minutos caminando, una espesa niebla se hizo presente dificultando sus labores de búsqueda, y para cuando estaba planteándose volver a casa, aquel fenómeno no hizo sino intensificarse aún más, a tal punto que, ni siquiera podía ver a más de 1 metro de distancia, es más, se le dificultaba ver sus propios pies. Todo parecía ir a peor, la niebla continuaba apareciendo y no daba tregua. Se giró por completo y empezó a buscar puntos de referencia entre la espesa niebla, para poder retomar la ruta de vuelta a casa. A pesar de ser una región de clima templado, era muy poco común ver fenómenos climáticos como este, y mucho menos en tal época del año. De hecho, era la primera vez que experimentaba algo así. Unas farolas luminiscentes se encendían y apagaban, delatando el pésimo estado del alumbrado público al que estaba sometido aquel miserable lugar, que en complicidad con el silencio casi absoluto, y digo absoluto con mucha generosidad, pues el único sonido que acompañaba su extraña travesía era el de sus pisadas y su agitada respiración, configuraban un panorama urbano envuelto en luz y sombra. Levemente empezó a escucharse el característico sonido de unas pisadas a la distancia y cuyo ritmo progresivo daba a entender que se estaban acercando. Se detuvo un momento, y escuchó con atención aquel ruido que parecía venir de la otra calle. Habiendo verificado el origen de la causa sonora de sus temores, decide aligerar el paso en un intento desesperado por llegar a casa. Volteaba constantemente de lado a lado, parecía una antena de radar, y no era para menos, pues aquella situación era digna de una escena de película de terror. De un momento a otro se deja escuchar un largo silbido cuyo sonido agudo rebotó en las paredes camufladas de los edificios adyacentes, alertándolo de nueva cuenta. Ya era obvio que había alguien más cerca, quizás demasiado, y por más que lo intentaba parecía que aquel sujeto estaba destinado a conseguirse con quien fuese que estuviera allí, envuelto en aquella mística penumbra, en el interior de los pasajes y callejones cercanos, en el horizonte de profundidad suburbial. Sus movimientos iban de forma progresiva, convirtiéndose en una sucesión de pasos discontinuos y desesperados, pues cada cierto tiempo se veía obligado a detenerse para asegurarse de dónde estaba parado, pero muy para su mala suerte parecía que se había perdido. Desesperado pero a la vez motivado por el hecho de que quizás producto de la neblina habían más personas en la calle a esa hora, tal vez buscando a alguien más, decide preguntar en voz alta, ¿hay alguien allí? No obtuvo respuesta alguna, continuó, pero sus intentos eran inútiles. Aquellas pisadas se acercaban cada vez más, y parecía como si simplemente él no existiera. No lograba ver quién estaba detrás de esos sonidos, aun cuando se escuchaban a centímetros de él, justo a su lado. Aquella noche había demostrado ser muy extraña. Cada cierto tiempo se convencía a sí mismo de que aquello solo era producto de su imaginación, un sueño pesado del que le estaba costando despertar, y para cuando todo parecía no tener punto de retorno, empieza a divisar entre la densa niebla la silueta del edificio donde residía. Su búsqueda había terminado, se abalanzó a la puerta sin importarle el sueño de nadie, denotando una clara desesperación. El manojo de llaves temblaba entre sus manos, y aquellos segundos se hicieron eternos. Los pasos parecían estar encima de él, pero luego de luchar con la poca cordura que le quedaba, entre respiraciones agitadas y latidos intensos, finalmente logró abrir aquella obtusa puerta. Subió las escaleras a tal velocidad que llegó un momento en el que dejó de sentir sus piernas. Nunca había llegado tan rápido a la puerta de su apartamento. Entre movimientos bruscos y poco precisos la abre, y la cierra de inmediato, aún más rápido de lo que le resultó abrirla. Y ahí quedó, recostado en la puerta, contemplando la oscuridad en la que estaba sumido su apartamento, mientras pensaba en las palabras que le dijo su amada antes de salir, y al mismo tiempo lamentándose por no haber conseguido su perro. Pero eso quedó a medias. Un movimiento al final del pasillo que conducía a la cocina lo alertó. Fue así que, frunciendo el ceño y abusando un poco de la vista, descubre que parado frente a la mesa del comedor, se hallaba la figura de una persona que aparentemente estaba hablando por teléfono, y no era cualquier persona. Quedó totalmente perplejo cuando la luz de la luna, cómplice del jugueteo constante del viento y las cortinas, cubrió el cuerpo del extraño, delatando su identidad.
Aquel sujeto, no era más que él mismo. El terror y la adrenalina lo invadieron por completo, al punto de hacerlo perder la conciencia, por lo que quizás fueron segundos o minutos. Para cuando despertó yacía sentado frente a la televisión, mientras algo le decía que había tenido una pesadilla muy fuerte, pero por más que lo intentó no recordó nada de lo que había sucedido. Eran las 7:50 de la noche. Yo estaba en mi habitación, pensando en las tareas que tenía que completar para la universidad y en las cosas que había hecho durante el día. Al día siguiente íbamos a tener un evento muy importante, por lo cual tenía que esmerarme en mi aspecto. Me había enrollado el pelo y lo había sujetado con unas pinzas para mantenerlo peinado cuando me despertara. Ahora tenía que arreglarme las uñas. Cogí un esmalte de color rojo y al mirarlo, imaginé a los profesores del jurado que estarían analizando nuestra exposición del evento. En definitiva tendría que esforzarme con mi presentación personal. Bajé la mirada hacia mis pies y me di cuenta de que me habían crecido las uñas. Odio cuando sucede. El gato mira los sellos, dejé el esmalte a un lado y agarré el corta uñas. Recorté cada una de las uñas en mis pies cuidadosamente, y muy tarde reparé en lo que acababa de hacer. Mi mirada se quedó clavada en el vacío por un segundo, en tanto la exposición y el evento de la universidad quedaban relegados a un rincón de mi cabeza, y eran sustituidos por la profunda voz de mi abuela, repitiendo la misma frase sin cesar: nunca te cortes las uñas de noche. Ella era una mujer muy supersticiosa y para cada tema del que hablábamos al azar, parecía tener una leyenda, incluso cuando se trataba de las uñas. Esa noche, por estar pensando en la universidad, lo había olvidado. Era tan solo una niña cuando me hizo la advertencia, aún recuerdo haberle preguntado con ingenuidad por qué lo había hecho y si era algo realmente malo. Su respuesta me había dado miedo, tanto como el que sentía en este momento. Ella me había advertido que no lo hiciera, pero nunca me había dicho cómo actuar si lo hacía. Lo único que me dijo fue: nunca te cortes las uñas de las manos, ni las de los pies después de las 8:33 p.m., pues luego de esa hora, ese instrumento de plata está maldito. Maldito para toda persona que lo presione contra sus uñas y su piel. Será más brillante, estará más afilado y atraerá algo horrible, algo que no es de este mundo. Alguien va a tocar a tu puerta y un regalo te dejará, será una caja pequeña que oculta algo grotesco en su interior. No debes abrirlo hasta que amanezca, cuidado con ser curiosa. No mires atrás si sientes que algo se está acercando, ya que el dueño de la caja quiere sorprenderte. Nunca cortes tus uñas de noche, no a menos que desees encontrarte con la muerte. Angustiada, dejé caer el corta uñas y observé las uñas recién cortadas que habían caído sobre la alfombra. Mi corazón latía con fuerza, sabiendo que mi abuela nunca decía mentiras. ¿Y si alguien de verdad tocaba a la puerta? ¿Y si llevaba una caja consigo? Vivir sola no jugaba a mi favor en esos instantes. Estaba asustada, demasiado, y no podía dejar de mirar las uñas en la alfombra. Reaccioné solo después de unos minutos, analizando mentalmente sus palabras, después de las 8:33 p.m. Corrí a la sala de estar para fijarme en el reloj y vi que marcaba las 8 en punto. Suspiré aliviada y me llevé la mano al pecho. Me había cortado las uñas antes de las 8:33 p.m. Nada malo iba a pasarme. El estómago me gruñó. Hambrienta, fui a la cocina para hacerme algo de cenar antes de ir a la cama, iba a tener un día muy ocupado por la mañana. Encendí la televisión y sintonicé las noticias. Había escuchado algo sobre un tiroteo en Colorado, un suceso horrible. Pero más horrible fue oír lo siguiente. Son las 8:50 p.m., regresamos después de una pequeña pausa comercial. Las 8:50. Me quedé helada, mi corazón volvió a latir acelerado y el terror se apoderó de mí. Esta vez fue distinto, un oscuro presentimiento me avisaba que algo iba a suceder. El miedo paralizó cuerpo y mis cuerdas vocales, quedándome muda y petrificada. Volví a la sala de estar y tomé el reloj, dándome cuenta de que mostraba la misma hora. Las pilas se le habían acabado. Desesperada, volví a mi habitación y miré el reloj de mano, el de mi teléfono, el de la computadora, todos tenían la misma hora que el noticiero.
Habían dado las 8:53 en mi celular y estaba por llamar a mamá cuando un ruido me sobresaltó. Era el sonido del timbre. Estaban llamando a la puerta. Temblando de miedo, no pude evitar que el teléfono escapara de mis manos hasta el piso. Me pregunté si debía abrir o no la puerta, y si sería mejor tomar lo más esencial para escapar por alguna ventana. Desafortunadamente era demasiado tarde para escapar. Mi cuerpo temblaba, las manos me sudaban. Renuente, fui hacia la puerta tratando de convencerme de que la abuela había exagerado. Probablemente solo fuera algún vecino. Caminé lentamente, tocaron el timbre 3 veces y después, hubo un silencio absoluto. Me asomé a la mirilla y comprobé que nadie estaba afuera. Temerosa, abrí la puerta y vi que habían dejado una caja. Mi corazón volvió a latir con fuerza. Era exactamente como había dicho mi abuela, alguien tocando a la puerta, la caja, era negra, su aspecto era inquietante. Quise llorar y esconderme pero el terror no me dejaba moverme. Se me ocurrió patearla pero, ¿qué tal si eso empeoraba la situación? Lo siguiente que pensé fue, ¿qué había dentro de la caja? La tomé lo más tranquila que me fue posible, estaba pesada. La curiosidad era demasiado grande. No debes abrirlo hasta que amanezca, cuidado con ser curiosa, eso había dicho la abuela. Me moría de ganas por abrirla, pero no debía hacerlo. Puse la caja sobre una mesa y fui a buscar agua y una pastilla para los nervios. Se me había quitado el hambre, el ambiente de pronto se había vuelto frío, pesado y una soledad aterradora inundaba el apartamento. Entré en el baño y me miré en el espejo. Estaba pálida, mis ojos estaban llorosos e hinchados, y los labios me temblaban. Los latidos de mi corazón resonaban en mi cabeza. Cuando salí sentí una respiración ajena e intensa, a la cual no quise prestar atención para enfocarme en cerrar las persianas. La respiración volvió a dejarse escuchar y fue cuando sentí una brisa helada en la nuca. Alguien estaba de pie tras de mí. Aterrorizada, sentí que el llanto brotaba de mis ojos. Jamás en la vida había sentido tanto miedo. No mires atrás si sientes que algo se está acercando, ya que el dueño de la caja quiere sorprenderte. Volví a recordar lo que decía la abuela, ¿qué más podía hacer? Como pude, tomé valor y corrí, pero no pude llegar muy lejos. El pasillo estaba más oscuro y parecía más largo que de costumbre, tal vez fuera cosa del miedo. No podía encerrarme en el baño, ni en mi habitación, ya que ahí no tendría escapatoria si eso me seguía. Su fría respiración se escuchaba cada vez más cerca. Lo mejor sería salir del apartamento e irme lo más lejos que pudiera. No sé si fue la criatura que me perseguía o el miedo lo que me hizo tropezar, resbalándome y golpeándome la cabeza al caer al suelo. Las pinzas que sujetaban mi cabello se me clavaban en la nuca, dolía muchísimo. Al alzar los ojos, me di cuenta de que al golpearme contra la mesa la caja se había caído y ahora estaba abierta. De ella cayeron 2 dedos de las manos y 3 de los pies, varias uñas cortadas y un pie cercenado. Grité de horror y sentí un sudor frío que me corría por la frente. El terror y la repugnancia que sentí, no eran nada a comparación de lo que vino después, cuando comprobé con desesperación que aquellos dedos eran los de mi mano izquierda y los de mi pie derecho, y estaban recién cortados. Lo último que recuerdo antes de perder la conciencia, es a una silueta alta y extremadamente delgada viniendo hacia mí, vestido de negro y con el rostro en blanco, literalmente. No tenía rasgos faciales. Lo único que poseía, era un par de ojos descomunales, de color negro y amarillo. Hazme caso, nunca vayas a cortar tus uñas de noche, a menos que estés esperando a la muerte. Mi abuela me lo advirtió una vez, y aquella noche terrible lo olvidé. Ella nunca se equivoca, aunque los demás digan que solo son supersticiones. No te cortes las uñas de noche y si llegas a hacerlo por equivocación, recuerda que no debes abrir la caja. Ve a un lugar seguro y espera a que salga el sol, pues por más oscura que sea la noche, siempre llega el amanecer. Sara y Alicia eran 2 muchachas de 15 años de edad, que desde muy pequeñas habían sido las mejores amigas. Vivían en el mismo vecindario, iban a la misma escuela, estaban en la misma clase, bueno, siempre habían sido inseparables. No obstante, sus personalidades eran muy distintas.
Mientras que Alicia era extrovertida y carismática, Sara era tímida y no hablaba mucho. Un día Sara le propuso algo a Alicia. ¿Qué tal si hacemos un pacto de sangre? ¿Qué? Mira, así si un día nos llegamos a separarnos, juraremos que la que muera antes de las 2, tendrá que avisarle a la otra. ¿Qué cosas dices, Sara? Nosotras siempre vamos a estar juntas. Pero Sara siguió insistiendo tanto que al final, Alicia tuvo que aceptar, tan extrañada como divertida. Usando una pequeña navaja, las dos se hicieron un corte en el dedo índice de su mano derecha, y con la luz de una vela sellaron el pacto. Los años pasaron. Alicia logró graduarse de la universidad como abogada, consiguió empleo en un buen buffet, se casó con un hombre maravilloso y formaron una familia. Ambos vivían en una casa muy linda. De vez en cuando, se acordaba de Sara, su amiga de la adolescencia. Miraba la pequeña cicatriz en sus dedos y se preguntaba qué habría sido de ella. Las dos habían tomado rumbos distintos y no se veían desde que habían terminado la preparatoria. Esa noche, Alicia tuvo una pesadilla. Conducía en su auto cuando de pronto, un camión se metía a su carril y se estrellaba contra ella. Despertó, agitada y sudorosa, y justo en ese instante alguien tocó el timbre. El reloj marcaba las 3 de la mañana. A su lado, su esposo seguía profundamente dormido. El timbre sonó una vez más, insistente. Alicia masculló una maldición y fue a ver quién era. Al abrir la puerta se encontró con una mujer pálida y de grandes ojeras. Tenía una herida muy fea en la cabeza, de la que brotaba un hilo de sangre. Sara se quedó estupefacta. A pesar de que había cambiado mucho, fue capaz de reconocerla. Se trataba de su vieja amiga, Sara. Dios mío, Sara. ¿Tú aquí? ¿Pero qué te ha pasado? Entra, vamos, voy a curarte esa herida. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Sin embargo, Sara no se movió de su lugar. Vine para cumplir mi promesa, Alicia. Acabo de morir. Tenía que avisarte. Alicia se quedó petrificada. Aunque la vida nos separó, volveremos a estar juntas en la muerte. Voy a esperarte. Sara alzó su dedo índice y sin más, se desvaneció. En ese momento, Alicia notó que su propio dedo le escocía. Al mirarlo, se dio cuenta de que estaba sangrando y el corte que se había hecho hace años, estaba abierto una vez más, emitió un alarido desgarrador y se desmayó. Por la mañana, cuando despertó, se encontraba en su cama y pensó que todo debía haber sido una pesadilla. Encendió la televisión y se encontró con una noticia que la dejó helada. Esa misma madrugada, un camión se había impactado contra un auto, provocando lamentablemente que la conductora muriera al instante. Desde ese día la vida de Alicia cambió radicalmente. No quería comer, no podía concentrarse en su trabajo, se le olvidaba recoger a sus hijos de la escuela, y cada noche tenía el mismo sueño. Escuchaba cómo llamaban a la puerta y al abrir, veía a Sara frente a ella, alzando el dedo índice y hablándole. Te voy a estar esperando. Cada vez que se despertaba, Alicia veía su dedo lleno de sangre y sentía que le dolía. Su esposo no se explicaba qué ocurría, los médicos tampoco estaban siendo de ayuda, al final, tuvieron que internar a Alicia en un hospital mental. Allí, su estado empeoró. Ahora, durante sus pesadillas, podía ver a Sara de pie al lado de su cama. Cierta noche, un celador de la clínica escuchó el sonido atronador de cristales que se rompían, seguido de un grito estremecedor. Al acudir a la habitación de Alicia, se dio cuenta de que la ventana estaba rota. Se asomó y vio su cuerpo impactado contra la acera, sobre un charco de sangre. La misma sangre con la que alguien había escrito, junto a ella, amigas para siempre. Gracias por ver. Suscríbete, dale like y comparte. Ya que cada suscripción es un alma que ya no estará perdida.